Baruch Hashem, Yahweh, bendito sea el nombre de Yahweh, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Vamos a... La escritura dice que no ignoremos las maquinaciones de Hasatán, de Satanás, del adversario, del enemigo del Todopoderoso. Así dice la escritura, que no olvidemos que Él está maquinando siempre hacer el mal. Y nosotros debemos de estar pendientes a esto, hermanos, porque no podemos ser engañados por el diablo. El enemigo engaña a las gentes, a las personas, ¿verdad? Él engaña. Él es el engañador número uno en el globo terráqueo. Él engaña a los incautos, a los ignorantes de la palabra, de la Torá. Él engaña a los vanidosos. Él engaña a todos aquellos que no tienen temor o reverencia delante de la presencia de Yahweh, quien es Yahshua. Y es necesario que pongamos atención a lo que la Escritura nos dice. Si no lo hacemos, pues siempre vamos a estar cavilando, siempre vamos a estar perdiendo aquí en la mente y en el corazón. Y como resultado, no tendremos la aprobación del Todopoderoso. Aparte que la mayoría de las veces que estamos errando, ¿verdad? Nuestras conciencias nos acusan de lo bueno y de lo malo que hacemos. Y como hemos dicho en otras ocasiones, es necesario salir de la religiosidad. Que tenemos que, el estandarte que traemos, ¿verdad? Con el cual anunciamos la denominación a la que pertenecemos, es necesario que ese estandarte ya no sea levantado más, que ese estandarte sea puesto en la basura, porque no le agrada al Altísimo, el Todopoderoso, quien es Yahweh, no le agradan estas cosas. Es por eso que Él ha puesto mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuáles mandamientos? Pues los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿verdad? Las 613 mandamientos también. No todos están en vigor, no todos están vigentes, pero la mayoría lo están. Por eso es necesario reconocer que Yahshua HaMashiach es el Salvador del mundo y que la instrucción para poder entender esto es la Torá. Empezando con los primeros 5 libros, ¿verdad? De la Biblia, ¿verdad? O del Biblión, o del conjunto de libros, ¿verdad? Del cual nosotros tenemos o se nos ha heredado de cierta manera, y en el cual también podemos nosotros encontrar muchas, pero muchas imperfecciones o malas traducciones, y también el manoseo de los mismos capítulo por capítulo, verso por verso. Entonces, no podemos nosotros dejarnos ser engañados. A Satanás, Yahweh le ha dado el privilegio, por decirlo de esa manera, de engañar a las gentes. Satanás también conoce la Escritura a su modo, ¿verdad? Y a Yahweh le ha placido que la conozca de esta manera, para que de esta forma, ¿verdad? De enseñanza o de predicación, vaya discerniendo, ¿no? Vayan saliendo los que realmente son ovejas, y al mismo tiempo también se puede ir viendo quiénes son las cabras. Acuérdense que la Escritura habla de ovejas y de cabras, tanto así que Yahshua dice, ¿verdad? A las ovejas, bienvenidos al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces, de esa manera el enemigo actúa, ¿verdad?
de la manera equivocada actúa en muchos hombres y mujeres que tienen conocimiento de la Escritura, pero a medias. No tienen el conocimiento completo de lo que es precisamente la instrucción o la Torah. Cuando se habla de mandamientos, ya dijimos, hay 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos los tenemos que poner por obra absolutamente todos. Y bueno, sabemos también de cierta manera que la palabra es temática, la Torah. Todo tiene un tema. Y estos temas se tratan uno por uno para poder entenderlos. Y es necesario que nosotros vayamos al idioma hebreo para poder entender, ¿verdad?, por completo. Por ejemplo, si usted es de origen mexicano o guatemalteco y a usted le escriben una carta en inglés, se la mandan, se le escribe, no sé, algún maestro, consulado americano, etcétera. Usted no sabe leer inglés. Usted necesita un intérprete para, ¿verdad?, conocer o entender, ¿verdad?, el contenido de esa carta que es dirigida a usted. Bueno, eso es lo mismo. En las malas traducciones, como son malas traducciones, nosotros nos tenemos que ir al hebreo para poder entender de una manera más correcta las Escrituras. Y de esa manera podemos nosotros saber quién o quiénes nos están engañando. De hecho, sabemos, ¿verdad?, que es el enemigo en la mente de muchos maestros. Pero entre tantos y tantos maestros, pues cuando nosotros llegamos al conocimiento, nos podemos dar cuenta quiénes están bien y quiénes están mal. Es importante lo que estoy diciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque en eso nos va la obediencia al Todopoderoso. Quiero leer Levíticos, el capítulo 23, y voy a hablar un poquito, vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿verdad?, en términos muy simples. Ahí en el capítulo 23 habla precisamente de las fiestas solemnes, ¿verdad? Habla de las fiestas solemnes. Ahí dice, voy a leer 1 o 2 versículos. Dice el versículo 1 de Levítico 23, Vayikra, es la palabra correcta en el hebreo, el libro de Vayikra o el Sefer de Vayikra. 23:1 dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, puntualice Israel, hijos, Benei, Israel, y diles las fiestas solemnes, ¿verdad? O sea, Moadim, la palabra correcta es Moadim, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamarán como apartadas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, ¿verdad? Shabbat o Shabbatón, apartada convocación, ningún trabajo harán. Día de reposo, Shabbat, es de Yahweh, en donde quiera que habiten. Versículo 4, en donde quiera que habiten. ¿A quiénes les hablan los israelitas? ¿Verdad? Versículo 4 dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones apartadas, a las cuales convocarás en sus tiempos, ¿verdad? En su Moad, en sus Moadim, en sus tiempos, en sus fiestas, ¿verdad? Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones apartadas, las cuales convocarás en sus tiempos. Cuando habla de tiempos, hermanos, habla de un calendario profético, torático, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos esto, porque ahí en ese calendario, ¿verdad?, se encuentran precisamente estas 7 fiestas. Las fiestas de Yahweh, amados, no se encuentran en el calendario greco-romano, se encuentran en el calendario torático, profético de Yahweh. Y aquí está. Solamente es cuestión de investigar para formar nosotros mismos, ¿verdad?, emanado de la palabra, de la Torah, ese calendario. Muchos dicen que el día de descanso es precisamente el sábado, pero no, están equivocados. Ese no es el día
de descanso. Ese no es el día de reposo que en una de las fiestas o en el calendario torático se manda o se da como mandamiento. Dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones apartadas a las cuales convocará en sus tiempos. Y ahí habla en el versículo 5, dice, en el mes primero, a los 14 meses, entre las 2 tardes, ¿verdad? Pesaj. Pesaj es de Yahweh, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahweh. Dice, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura, ¿verdad? A lo que se le llama la fiesta de Hamaxa. Aquí ya vimos 2 fiestas, Pesaj y Hamaxa. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comerán panes sin levadura. El precepto de descansar el primer día de Pesaj es un día de reposo, ¿verdad? Y también es provisión de realizar labores el primer día, que es Pesaj. Un día de reposo es. Versículo 7, el primer día tendrán Kadosh, ¿verdad? El primer día tendrán Kodesh, apartada convocación según, ¿verdad? Ningún trabajo de siervo harán. Y de ahí en adelante usted empieza a leer y usted va a encontrar 7 fiestas. 7 fiestas. La primera y la segunda en el primer mes, ¿verdad? En el tercer mes y en el séptimo mes. En esos 3 meses se completan 7 fiestas, pero en 3 de ellas entran las otras 4. Y cuando usted y yo nos familiarizamos con esto, es muy difícil que nosotros nos podamos dejar engañar. Aquí hay una revelación muy bonita, ¿verdad? Que abre el entendimiento y los ojos, ¿verdad? De cualquier hombre o mujer que están interesados en servir, ¿verdad? De una manera completa a Yahweh. Ahí se revela, ¿verdad? Se le enseña o se nos enseña, ¿verdad? También acerca de los días de descanso, a lo que le llaman Shabbat. No es, como dijimos anteriormente, el sábado, sino que esto tiene que ir de acuerdo a la escritura, a la Torah. Pero también, ¿verdad? Cuando nosotros nos familiarizamos con las fiestas de Yahweh y con su calendario, podemos ver que ahí también hay un relato acerca de de los mandamientos, ¿verdad? Que tienen que ver con el dar, como los diezmos, las décimas, ¿verdad? Las primicias y todo aquello que está involucrado en el dar. Recordemos nosotros que cuando Yahweh trae a nuestros padres de Egipto al monte Sinaí, ahí se les dan los mandamientos a nuestros padres y ahí se les dan preceptos y ordenanzas también. Pero el mandamiento, ¿verdad? En sí es para los israelitas y no para los gentiles. Ahora, cuando los gentiles en aquel tiempo, ¿verdad? Decidían ser prosélitos o ser parte del pueblo de Israel, tenían que pasar por un proceso. Y ese proceso era que ellos se les enseñaba la Torá, se les enseñaba la instrucción y se les circuncidaba. Se les hacía el Brit Milá para que fueran parte, ¿no?, del pueblo israelita. Bueno, aquí usted puede encontrar todo esto. Cuando usted se familiariza con las fiestas, va a poder encontrar, ¿verdad?, aquello que está perdido en la mente y en la religiosidad, ¿verdad? Muchas de las veces en la religiosidad de nuestro corazón, en la religiosidad de nuestra mente. Hay mucho que decir acerca del dar, ¿verdad? Yahweh dijo, Yahshua dice que es mejor dar que recibir, ¿no? Juan el Sumergidor, Yohanan, dijo, ¿verdad? El que tenga 2 túnicas, dele una al que no tiene. Entonces, el estudio acerca de dar tiene una profundidad y una definición, ¿verdad? La cual nosotros en el tiempo en que nos familiaricemos con las fiestas lo vamos a poder entender de una manera más correcta y más comprensiva, y entonces vamos a poder opinar,
¿verdad?, al respecto, y no nada más eso, sino que también podremos hacer aportaciones, ¿verdad?, dentro de nuestras congregaciones, dentro de la quejilá, ¿verdad?, dentro, ¿verdad?, de las congregaciones de los miembros, ¿verdad?, de las personas, de los seguidores de Yahshua HaMashiach. Entonces, hay mucha distorsión acerca del dar, hay mucha manipulación y también hay mucha intimidación, ¿verdad? Se manipula y se intimida a las personas, y las personas, como no tienen el conocimiento, ¿verdad?, necesario acerca de estas enseñanzas, ¿verdad?, que como hemos dicho en otras ocasiones, han sido malinterpretadas y han sido torcidas, y muchas de las veces, o la mayoría de las veces, para conveniencia, ¿verdad?, de aquellos que están al frente de estas congregaciones. Los manipulan, también los intimidan, ¿verdad? Hay capítulos y versos con los cuales, ¿verdad?, les hablan y los convencen de que tienen que diezmar, ¿verdad?, 10ª parte, que tienen que dar primicias y que tienen que dar ofrendas y todas esas cosas relacionadas con el dar. Mire, voy a leer el versículo 10 del capítulo 23 para poder hablar un poquitito acerca de esto. Quiero que ponga atención, por favor. Dice, habla a los hijos de Israel. Entonces ya dijimos, siempre que la escritura habla, ¿verdad?, o los escritores inspirados por Ruach HaKodesh escriben, siempre se dirigen al pueblo de Israel, se dirigen al remanente de Israel, ¿verdad?, se dirigen a la simiente de Abraham, ¿no?, se dirigen a los que creyeron en Yahshua HaMashiach. No se dirige al cristianismo, nunca se va a dirigir al cristianismo, porque este libro o todos este conjunto de libros no han sido escritos para el cristianismo, simple y sencillamente que se manipuló. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la palabra iglesia, allí en Mateo, en el libro de Mateo, se encuentra solamente 2 veces, y que el primer libro que se escribió, ¿verdad?, de acuerdo a los 4 evangelios, no fue Mateo, sino Marcos. Pero como se manipula y solamente dice ahí en ese libro, habla acerca de una congregación, de una roca, pues pusieron, ¿verdad?, como cabeza de los evangelios el libro de Mateo. Entonces aquí el versículo 10 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la Aretz, o sea, en la tierra que yo les doy, cuando hayan entrado a la tierra, o sea, le está hablando al pueblo de Israel que fue sacado, ¿verdad?, de Egipto, les está hablando a nuestros padres, cuando hayan entrado en Aretz, la palabra correcta es Aretz, refiriéndose a tierra que yo les doy, y recojan su mies, ¿verdad?, o sea, recojan sus frutos, ¿verdad?, lo que sembraron. Este es un mandamiento, ¿verdad? Dice, y recojan su mies, traerán al Cohen, al cohenita. La palabra correcta es cohenita, no sacerdote. Traerán al cohenita una gavilla, ¿verdad?, por primicia de los primeros frutos de su siega. Aquí dice, versículo 11, y el cohenita, a quien llaman sacerdote, dice, mecerá la gavilla delante de Yahweh, o sea, mecerá los primeros frutos, ¿no?, como una ofrenda por el mandamiento que le da al pueblo de Israel por medio de Moshe. Dice, y el sacerdote o el cohenita, sacerdote entre comillas, dice, mecerá la gavilla delante de Yahweh para que sean aceptos, porque se tenía que mecer delante de la presencia del Todopoderoso los primeros frutos, ¿verdad?, para que sean aceptos. Dice, el día siguiente del día de reposo, que es Shabbat y Pesach, lo mecerá. Ya leímos aquí, ¿verdad?, que Pesaj es de tarde en tarde y que se considera también como un día de Shabbat. Aquí dice, ¿verdad?, que el día siguiente de día de reposo, Shabbat de Pesaj, lo mecerá. Entonces, la mala interpretación nos dice que el Shabbat es el sábado, pero no, ya dijimos que eso no es verdad, que el calendario gregoriano, ¿verdad?, o griego romano, no es el calendario del Padre, del Todopoderoso, no, ese no es. Aquí está, aquí lo podemos constatar y lo podemos buscar. El día siguiente no es domingo, entonces
podemos ver nosotros la manipulación de las escrituras y necesitamos salir de ahí. Pero con esta y tantas otras escrituras, dentro de las congregaciones se manipulan las personas para que den. Los manipulan con capítulos que hablan acerca de décimas, acerca de primicias, de primeros frutos y acerca de ofrendas. Entonces las personas están siendo engañadas, han sido engañadas, hemos sido engañados por mucho tiempo, por muchos años. Entonces el momento, ¿verdad? Ahora es el momento, porque ya está más cerca el día en que Yahshua HaMashiach regrese al planeta, al globo terráqueo. Entonces ya es tiempo de que muchas personas abran el entendimiento y le entreguen su vida a Yahshua HaMashiach como el verdadero Salvador de todo el mundo. Y de esa manera podremos nosotros entender, ¿verdad?, el contenido de la Torá, de la palabra, de los mandamientos, y cuál es el propósito, ¿verdad?, de que nosotros pongamos por obra estos mandamientos, incluido las fiestas de Yahweh, que son 7 y 3, ¿verdad?, en las cuales van las otras 4, las cuales se celebran el primero, tercero y el séptimo mes. Pero bueno, es necesario que nosotros nos vayamos ahí y que dejemos, ¿verdad?, que dejemos de ser engañados. No dejemos, mejor dicho, que el enemigo nos engañe por medio de estas personas o de muchas personas que profesan, ¿verdad?, venir de parte, ellos dicen, de parte de Dios, pero no vienen de parte del Todopoderoso, vienen de parte de una manipulación escritural, manipulada y torcida para conveniencia de muchos y con el fin, ¿verdad?, que el enemigo trae para confusión a las mentes y a los corazones de aquellos que no quieren o no desean, ¿verdad?, conocer la salvación en términos muy simples y muy sencillos y de acuerdo al propósito que tiene Yahweh en cada uno de nosotros. Quiero decirle que muchos hombres y mujeres hemos salido de entre las denominaciones porque la Escritura nos ha dicho: salgan de ahí, pueblo mío. Nosotros somos el pueblo israelita, no somos el pueblo literal. Se lo voy a repetir una vez más, lo voy a repetir para los que no lo han escuchado. Nosotros no somos judíos, nosotros somos Yaudín. La palabra correcta es Yaudín. ¿Por qué? Porque nacimos de Yahshua HaMashiach, quien era Yaudín de la tribu de Judá. Nosotros no somos el Israel, ¿verdad?, judío, ¿verdad?, de estos tiempos. Nosotros no pertenecemos a la tierra de Israel. Todos los que fuimos nacidos de Yahshua HaMashiach, fuimos nacidos de entre las naciones, porque así se escribió, que se predicara, ¿verdad?, las buenas nuevas, que se predicara el nombre de Yahshua HaMashiach, empezando primeramente en el país de Israel y después a todas las naciones, y con el mensaje de salvación, ¿verdad?, de los primeros emisarios de Yahweh, es que muchos pudieron entender y comprender, ¿verdad?, el nombre de Yahshua HaMashiach y pudieron, se dejaron enseñar, entraron a los pactos por medio de la Brit Milá, de la circuncisión, y de esa manera es que nosotros somos el Israel, a lo que le llaman el Israel espiritual, pero somos la simiente de Abraham, somos la simiente de Isaac y de Israel, nieto de Abraham. Nosotros somos aquellos que tenemos la fe, aquellos que le hemos creído a Yahweh cuando envía a su Hijo unigénito a Israel y al mundo para que creamos en Él. Por eso que dice la Escritura que todo aquel que invoque el nombre de Yahshua HaMashiach será salvo. Por lo tanto, nosotros seguiremos diciendo todo el tiempo de nuestra vida que somos salvos, que somos remanente, que no somos judíos, que somos Yaudín, que somos hijos del verdadero Elohim, quien es Yahweh. Entonces, ahí está el mensaje. Póngale atención. No se escribió la palabra, la Escritura a una iglesia, al cristianismo. Oh, no, señores. Se escribió al remanente, al pueblo. Ese pueblo linaje, ¿verdad?, de la simiente, ¿no?, de Abraham, ¿verdad?, que ha surgido, ¿verdad?, en estos tiempos hemos surgido, ¿verdad? Hemos despertado porque a Yahweh le ha placido que nosotros despiertamos y salgamos precisamente de entre estas denominaciones, de entre estas religiones. De manera que puedo decir que hay mucha gente, todavía muchas personas,
hombres, mujeres, jóvenes y niños que son del pueblo, que son simiente. Y para ustedes es el mensaje, para los que tienen oídos para oír, para los que saben que lo que están leyendo lo entienden. No importa que tenga usted una Biblia mal interpretada, porque en el momento que usted le entrega su corazón y su vida incondicionalmente a Yahweh, quien es Yahshua, Él proveerá la unción, ¿verdad? Y la guianza del Ruach HaKodesh para que usted y yo y todos aquellos que quieran entendamos la Escritura, la Torá, de una manera más correcta, de una manera más simple, sin teología. Como he dicho en otras ocasiones, sin teos, sin deos, sin Dios, sin Jesucristo, porque estos son títulos y son nombre de dioses paganos. Nosotros tenemos el mandamiento, ¿verdad? Que no tendremos dioses ajenos delante de nosotros. Ese es un pecado, ¿verdad? Un pecado que Yahweh no le perdona a su pueblo. No se lo perdona, no se lo perdonó en aquel tiempo, no se lo perdonará en este tiempo, porque nosotros tenemos un Elohim, que es la palabra correcta. Elohim, Elohei, Yahweh, y su nombre es Yahweh, quien es Yahshua. Recuerde, Yeshua, salvación, Yahweh es salvación. Entonces, no vamos a cesar, vamos a seguir adelante, llevando el mensaje, abriendo el ojo y el entendimiento, el oído, abriendo la boca también de muchos para que lleven el mensaje, ¿verdad?, de salvación. El tiempo está cerca, los acontecimientos nos lo muestran, nos lo enseñan, todas las cosas que están sucediendo, el tiempo climático, la teoría sobre tierra plana, sobre tierra hueca y tantas otras cosas, el orden mundial, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que nosotros no debemos de dejar que el enemigo nos engañe. Él trae una Biblia, ¿verdad?, como nos lo relata ahí en Mateo capítulo 4, donde Yahshua HaMashiach es llevado al desierto para ser probado por Yahweh. Y ahí vemos nosotros la manipulación que hace Hasatán o Satanás, el enemigo, el adversario, con la misma escritura le estaba peleando precisamente a Yahshua. Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos desde hace años, ¿verdad? Nos ha estado peleando el enemigo con la escritura y nos ha estado diciendo con la escritura torcida, con la palabra mal interpretada, que nosotros no tenemos la razón. Pero nosotros le contestamos, ¿verdad? Y le decimos, ¿verdad?, con la escritura de la unción, que el que está equivocado, que el que está torciendo la palabra y la escritura es Él y no nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la unción del Todopoderoso y hemos sido rescatados, hemos sido apartados, hemos sido introducidos al remanente israelita, que como dije anteriormente, no es un remanente literal, no es el país de Israel. Somos un remanente, ¿verdad?, espiritual, linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Aquí le dejo este consejo, este mensaje, por favor, tómelo en cuenta, investigue, ¿verdad? Hay mucho por donde investigar, tenemos el internet, tenemos todas las enciclopedias del mundo en este aparatito, investiguelo, si en verdad le interesa saber, ¿verdad?, cuál es su antepasado, ¿verdad?, genealógico, vaya, pero no es un árbol genealógico natural o terrenal, sino que es de parte de Yahweh por medio de su Ruach. Entonces ahí estamos y no nos vamos hasta que el Todopoderoso nos llame. El tiempo está cerca y el regreso de Yahshua HaMashiach regresa de nuevo, pero ya no regresa con amor, ahora regresa, ¿verdad?, para traer juicio y traer a este mundo castigo a todo aquel que escuchó, ¿verdad?, y que supo hacer lo bueno y que decidió hacer lo malo. Las cosas perecederas se quedan aquí, ¿verdad? Porque la salvación y la vida eterna no consiste, dice la Escritura, en lo material. De manera que despójese de lo material mentalmente, organícese y no ponga su mirada en las cosas terrenales. Ponga su mirada en las cosas de arriba y en el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre, dice la Escritura. De manera que si no hay otro nombre, el único nombre es Yahshua HaMashiach, quien es hebreo de la tribu de Judá, por lo cual somos Yaudín, de la tribu de Yahudá, que es la palabra correcta. La palabra judío es una palabra que fue compuesta. La palabra Yaudín o Yahudá es una palabra del original hebreo. De manera que aquí estamos, Shalom,
y Yahweh lo bendiga. Hasta la próxima.